Descubro sin querer que mi esposa me iba a ser infiel, ella lo niega pero ya no hay marcha atrás. Me llamo Tomás, tengo 28 años y vivo en Portland, Oregón. Desde muy joven siempre fui una persona tranquila, alguien a quien le gusta tomarse su tiempo para todo, pensar, actuar y, sobre todo, decidir. Quizá eso me hace algo distinto a los demás, pero siempre me sentí cómodo así. Mis padres me criaron en un entorno lleno de valores. Mi madre, María, era profesora de literatura, y mi padre, Javier, tenía una pequeña tienda de artículos de jardinería. De ellos aprendí a apreciar las cosas simples y a ser detallista. Disfrutaba ayudar a mi padre en la tienda después de la escuela, y mi madre me inculcó el amor por los libros. Desde pequeño, mis pasatiempos eran leer novelas de misterio, armar rompecabezas complicados y cuidar las plantas en nuestro jardín. Siempre fui el chico callado de la clase, ese que prefería observar y escuchar antes de hablar. No tenía un círculo muy grande de amigos, pero los que tenía eran leales. La vida me enseñó que no se necesita una multitud para ser feliz. Cuando terminé el instituto, decidí estudiar diseño gráfico en la universidad local. Era una carrera que combinaba mi gusto por lo visual y mi necesidad de precisión. Durante esos años, trabajé a tiempo parcial en una librería para ayudar con los gastos. Eran tiempos sencillos, sin muchas complicaciones. Lo que más disfrutaba era sentarme en un parque después del trabajo, simplemente observando a la gente y dibujando en mi cuaderno. Me sentía en paz, como si cada trazo me conectara con el mundo de una manera única. Todo cambió el día que conocí a Alessandra. Fue en mi primer empleo serio después de graduarme. Conseguí trabajo en una pequeña agencia de publicidad en el centro de Portland. Yo trabajaba en el área de diseño gráfico, creando anuncios y campañas para clientes locales. La agencia no era muy grande, pero había un ambiente familiar que me gustaba. Alessandra trabajaba en el área de relaciones públicas. Ella era la encargada de negociar con los clientes, coordinar eventos y asegurarse de que todos estuvieran contentos. Recuerdo el primer día que la vi. Entró en la oficina con una energía que iluminaba todo el espacio. Era alta, con el cabello largo y castaño que caía en ondas hasta su cintura. Sus ojos eran de un verde brillante, llenos de vida y curiosidad. Ella era todo lo opuesto a mí. Donde yo era callado y reflexivo, ella era espontánea y extrovertida. Alessandra tenía una risa contagiosa y una personalidad que parecía no tener miedo a nada. A menudo tomaba decisiones impulsivas, sin pensar demasiado en las consecuencias. Esa espontaneidad era parte de su encanto, aunque también, como descubriría más adelante, podía ser su mayor debilidad. Al principio, no hablábamos mucho. Yo me limitaba a saludarla tímidamente cuando nos cruzábamos en los pasillos. Pero un día, un cliente exigió una presentación de última hora, y Alessandra y yo tuvimos que trabajar juntos para terminarla a tiempo. Fue una noche larga, llena de café y risas nerviosas. Durante esas horas, descubrí que detrás de su energía desbordante había una persona cálida y auténtica. Me contó que había crecido en una familia de artistas. Su madre era pintora y su padre escultor. Eso explicaba su espíritu libre y su pasión por la creatividad. Cuando finalmente entregamos la presentación y el cliente quedó satisfecho, Alessandra me dio un abrazo espontáneo. Sentí mi corazón latir más fuerte de lo normal. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien lograba sacarme de mi caparazón tan fácilmente. Después de esa noche, empezamos a hablar más seguido. Compartíamos almuerzos en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Me encantaba escucharla hablar de sus ideas locas y sus planes para el futuro. A ella le divertía mi manera meticulosa de ver el mundo. Éramos una combinación extraña, pero funcionábamos. Nuestra amistad pronto se transformó en algo más. Pasamos meses conociéndonos más a fondo. Alessandra me enseñó a ser un poco más espontáneo, a disfrutar el momento sin analizarlo todo. Yo le mostré la belleza de las pequeñas cosas, la tranquilidad de un paseo por el parque o una noche de lectura en casa. 2 años después, nos casamos en una ceremonia sencilla pero hermosa en un pequeño jardín botánico. Solo estaban nuestros amigos cercanos y familiares. Era el día más feliz de mi vida. Sentía que había encontrado a mi compañera perfecta, alguien que equilibraba mi naturaleza tranquila con su alegría desbordante. Los primeros 2 años de matrimonio fueron como una luna de miel interminable. Nos apoyábamos en todo. Hablábamos de nuestros sueños, de tener hijos algún día, de envejecer juntos. Yo confiaba en Alessandra con todo mi corazón.
Creía que nuestro amor era sólido, que nada podría romperlo. Pero a veces, las apariencias pueden ser engañosas. Los primeros meses de nuestro matrimonio se sintieron como un sueño del que no quería despertar. Vivíamos en una casa pequeña pero acogedora en un vecindario tranquilo de Portland. Cada mañana, me despertaba junto a Alessandra y me sentía agradecido de tenerla en mi vida. Su sonrisa era lo primero que veía y eso bastaba para alegrarme el día. Nuestra rutina diaria era sencilla pero llena de pequeños momentos especiales. Yo trabajaba desde casa la mayoría del tiempo, diseñando anuncios y material gráfico para la agencia. Alessandra tenía que ir a la oficina casi todos los días, siempre lista con una energía que parecía inagotable. Cuando regresaba a casa por las tardes, solíamos cenar juntos y hablábamos de todo, el trabajo, las noticias, los planes para el futuro. A veces, después de cenar, nos sentábamos en el porche a mirar el cielo estrellado. Alessandra solía apoyar su cabeza en mi hombro y suspiraba con satisfacción. Me decía que se sentía feliz, que nuestra vida juntos era justo lo que siempre había deseado. Y yo, en el fondo, pensaba lo mismo. No necesitaba grandes aventuras o lujos, solo esos momentos de paz junto a ella. A pesar de nuestras diferencias, había algo que siempre valoramos, la confianza. Desde el primer día, prometimos ser sinceros el uno con el otro. Alessandra decía que no podía imaginar una relación sin transparencia y yo compartía ese pensamiento. Aunque éramos distintos, esa base de confianza era lo que nos mantenía unidos. Con el paso del tiempo, nuestra rutina siguió evolucionando. Los fines de semana, solíamos hacer caminatas por los parques cercanos. A ella le encantaba la naturaleza y decía que necesitaba estar al aire libre para despejar su mente. A veces me sorprendía con picnics improvisados, donde sacaba una manta y una cesta llena de nuestras comidas favoritas. En esos días, veía a la Alessandra más auténtica, libre, radiante y completamente en paz. No podía evitar sentir que éramos una pareja perfecta. Cada vez que me detenía a observarla, no podía creer que tuviera tanta suerte de tener a alguien así a mi lado. Pero a medida que pasó el segundo año de nuestro matrimonio, pequeñas señales empezaron a aparecer, aunque en ese momento no les di mucha importancia. Alessandra, que solía ser abierta y espontánea, comenzó a distraerse más a menudo. A veces, cuando le hablaba, notaba que su atención estaba en otra parte, especialmente cuando tenía su teléfono en la mano. Al principio pensé que era por el trabajo. Las campañas en su agencia se volvían más exigentes y, como era una de las empleadas más valiosas, a menudo la contactaban fuera de horario. No me molestaba. Sabía que era parte de su carrera y confiaba plenamente en ella. Todo parecía normal hasta aquella noche. Estábamos dormidos, y en mitad de la madrugada me desperté sin saber por qué. Giré hacia Alessandra, que dormía profundamente a mi lado. Su respiración era tranquila, pero de repente empezó a murmurar palabras ininteligibles. Me quedé quieto, pensando que era uno de sus habituales sueños ligeros. No quiero, no debería, pero si quiero, balbuceaba con una voz apenas audible. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué estaba diciendo? Intenté convencerme de que era solo un sueño sin sentido. Pero entonces sus palabras se hicieron más claras. No quiero serle infiel a Tomás, pero a veces no puedo evitarlo. Me quedé helado. La habitación pareció volverse más fría de repente. La mente me daba vueltas y una sensación de vacío empezó a instalarse en mi pecho. No podía creer lo que acababa de escuchar. ¿Era posible que mi esposa estuviera pensando en serme infiel? ¿O ya lo había hecho? Intenté calmarme. Tal vez solo era un sueño sin sentido. Tal vez estaba malinterpretando todo. Pero una inquietud profunda se había sembrado en mi interior y sabía que no podría ignorarla. Miré el teléfono de Alessandra en la mesita de noche. Dudé durante unos segundos. Revisar su teléfono sería una violación de la confianza que tanto valorábamos. Pero esas palabras seguían resonando en mi mente como un eco interminable. Tomé una respiración profunda y, con manos temblorosas, tomé su teléfono. Lo desbloqueé usando el reconocimiento facial mientras ella seguía dormida. Lo que encontré me cambió para siempre. Con el teléfono de Alessandra en mis manos, mi corazón latía con fuerza mientras una mezcla de ansiedad y miedo me invadía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer cruzaba una línea. Pero las palabras que había murmurado en su sueño me habían roto de una forma que no podía ignorar. Necesitaba respuestas.
Tal vez estaba malinterpretando todo y lo que encontraría solo sería una confirmación de su inocencia. Me aferré a esa posibilidad mientras navegaba por su dispositivo. Al abrir la aplicación de mensajería, no encontré nada fuera de lo común. La mayoría de sus chats eran conversaciones con amigas y compañeros de trabajo. Todo parecía normal. Pero una sensación persistente me decía que debía buscar más a fondo. Empecé a revisar los chats archivados y ahí fue donde una conversación captó mi atención. Era un grupo con un nombre aparentemente inocente, Noche de Chicas. Lo abrí con manos temblorosas. Al principio, todo parecía una típica conversación entre amigas organizando salidas y quejándose del trabajo. Pero a medida que me desplazaba hacia arriba, el tono de los mensajes cambiaba. Alessandra y sus amigas hablaban de escapadas nocturnas donde no todos los maridos eran informados. Frases como que nadie se entere, será nuestra noche loca y total, una noche no hace daño saltaban a la vista como espinas clavándose en mi corazón. Las palabras de Alessandra eran igual de inquietantes. Ella respondía con frases como estoy aburrida de lo mismo y necesito un poco de emoción en mi vida. Mis manos comenzaron a sudar. Sentía que el aire se volvía más denso. Seguía leyendo, incapaz de detenerme. Las fechas de los mensajes eran recientes. En uno de ellos, Alessandra comentaba que planeaba salir con sus amigas el próximo fin de semana sin decirme nada. En otro mensaje, una amiga sugería invitar a algunos hombres a la salida, y Alessandra había respondido con un emoji de guiño y un ¿por qué no? Cada palabra que leía era un golpe en el estómago. Era como si un edificio cuidadosamente construido se derrumbara de golpe. La Alessandra que yo conocía, la mujer con la que había compartido sueños, risas y promesas, parecía ser alguien completamente diferente cuando no estaba conmigo. Dejé el teléfono en la mesita con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Me quedé sentado en el borde de la cama, mirando al suelo, tratando de procesar lo que había descubierto. Mi mente se nublaba con pensamientos caóticos. Las imágenes de nuestros momentos felices se mezclaban con estas palabras traicioneras. Sentía rabia, tristeza, incredulidad. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Había señales que había ignorado? ¿En qué momento nuestra relación comenzó a desmoronarse sin que yo lo notara? Miré a Alessandra, que seguía dormida, ajena a la tormenta interna que me consumía. Su rostro parecía tan tranquilo, tan inocente. Me pregunté si alguna vez había sido completamente sincera conmigo o si todo había sido una ilusión que yo había elegido creer. Decidí que necesitaba respuestas, pero no ahora. No en un estado tan vulnerable y lleno de emociones desbordadas. Me levanté con cuidado, tomé una chaqueta y salí de la habitación sin hacer ruido. Necesitaba aire. Necesitaba claridad. La ciudad de Portland estaba envuelta en un silencio inquietante. Las calles apenas iluminadas y el aire frío de la madrugada me ayudaron a despejar mi mente. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran por el vecindario mientras trataba de encontrar una explicación lógica para lo que había leído. Cada paso se sentía pesado. Las preguntas se acumulaban en mi mente, pero ninguna tenía una respuesta satisfactoria. ¿Por qué lo había hecho? ¿Qué le faltaba en nuestra relación para buscar emoción en otra parte? Yo siempre había sido honesto con ella, atento, dispuesto a construir una vida juntos. ¿En qué había fallado? Después de casi una hora vagando por las calles, regresé a casa. La decisión de confrontarla era inevitable. No podía vivir con esta duda consumiéndome por dentro. Al entrar, la casa estaba en silencio. Subí las escaleras y la encontré todavía dormida. Su respiración era pausada, completamente ajena al tsunami emocional que estaba a punto de desatarse. Me senté en una silla frente a la cama y esperé. El reloj marcaba las 5 de la mañana cuando comenzó a moverse y abrió los ojos lentamente. Alessandra se sorprendió al verme ahí sentado, con una expresión que probablemente reflejaba todo el dolor y la decepción que sentía. ¿Qué haces despierto?, murmuró con voz somnolienta. Necesito hablar contigo, respondí con voz firme, aunque por dentro sentía que me quebraría en cualquier momento. Su rostro se tensó al notar mi tono. Se incorporó lentamente, su mirada comenzando a reflejar preocupación. ¿Qué pasa, Tomás? Tomé una respiración profunda, intentando mantener la calma. ¿Qué significa esto?, dije mientras le extendía el teléfono, aún abierto en la conversación con sus amigas. Su rostro palideció al instante.
La expresión de culpabilidad fue clara, aunque trató de disimularlo. Tomás, no es lo que piensas. No me digas eso. No me mientas, mi voz temblaba por la mezcla de emociones contenidas. Leí todo. Vi lo que planeabas con tus amigas. ¿Por qué, Alessandra? Ella abrió la boca como si fuera a responder, pero ninguna palabra salió. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Yo no quería hacerte daño. Es solo que, a veces siento que necesito algo diferente, algo emocionante. Sentí que esas palabras me atravesaban como cuchillas. ¿No era nuestra vida juntos lo suficientemente buena? Habíamos construido todo con tanto cuidado, y ahora parecía que nada de eso importaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Podríamos haber hablado de esto, podríamos haber buscado soluciones juntos. Ella sollozó, pero mi empatía estaba bloqueada por el dolor. No podía perdonar tan fácilmente. Tomás, por favor, dame otra oportunidad. Te prometo que no volveré a hacerlo. Fue una tontería, una idea pasajera. Pero algo dentro de mí se rompió esa noche. La confianza, ese pilar que había sostenido nuestra relación, había sido destruido. Me levanté y, con una calma fría, dije: esto no tiene arreglo. Necesito que firmemos los papeles del divorcio. Las lágrimas corrían por su rostro mientras yo me sentía vacío. Sabía que esta era la única salida. Esa mañana fue una de las más difíciles de mi vida. El aire dentro de nuestra casa se había vuelto irrespirable. La misma casa donde había pensado construir una vida llena de amor y estabilidad ahora parecía un cascarón vacío, una estructura carente de alma. Alessandra aún estaba sentada en la cama, con lágrimas surcando su rostro y las manos temblando. Yo, por mi parte, me sentía completamente drenado de emociones. Era como si todo lo que me hacía humano se hubiera evaporado de un momento a otro. Tomé una maleta del armario y comencé a meter algunas cosas básicas: ropa, mi cepillo de dientes, un par de zapatos. Cada movimiento era mecánico, sin un atisbo de duda. Sabía que quedarme bajo el mismo techo sería un sufrimiento innecesario. Salí de casa sin mirar atrás. Mientras conducía, los recuerdos me asaltaban. Pensé en el día en que conocí a Alessandra. Trabajábamos juntos en una pequeña agencia de publicidad. Yo era diseñador gráfico y ella estaba en el área de marketing. Habíamos chocado por accidente en el pasillo, y ella había derramado café en mi camisa. Su risa nerviosa y sus disculpas apresuradas me habían parecido encantadoras. En ese momento, no había imaginado que esa chica de cabello castaño y ojos verdes se convertiría en el amor de mi vida o en la fuente de mi mayor dolor. Decidí que lo mejor era divorciarme. Días después, regresé al apartamento que solíamos compartir. El lugar me recibió con un silencio incómodo, como si las paredes mismas sintieran la tensión. Alessandra estaba sentada en el sofá, con el rostro pálido y ojeras marcadas. Había estado esperándome. Tomás, dijo en voz baja, como si le costara encontrar las palabras. Sin responder, me senté frente a ella y coloqué los papeles de divorcio en la mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. ¿Esto es definitivo?, preguntó con un hilo de voz. Sí, Alessandra. No hay otra opción, respondí con calma. No puedo seguir en una relación donde no confío en ti. Planeaste engañarme. Aunque no llegaste a hacerlo, rompiste algo que no se puede reparar. Se cubrió el rostro con las manos, sollozando. Sentí lástima por ella, pero no lo suficiente como para cambiar de opinión. No podía permitir que mi vida estuviera marcada por la duda constante. Yo no pensé en las consecuencias. Fui egoísta y tonta, dijo entre lágrimas. Lo sé. Y por eso debemos seguir adelante por caminos separados. Le entregué una pluma y, con manos temblorosas, firmó los documentos. Fue como cerrar el último capítulo de un libro que había empezado con tanta esperanza y amor. En los días siguientes, el proceso de divorcio avanzó sin problemas. No había bienes que dividir ni disputas complicadas. Alessandra y yo decidimos vender el apartamento y repartir el dinero de manera equitativa. Fue una separación limpia, pero no por eso menos dolorosa. Con el tiempo, el dolor se fue transformando en una lección de vida. Aprendí a valorar mi propia compañía y a no depender de nadie más para ser feliz.